Muy buenos días. Agradecemos a quienes nos acompañan hoy día en este panel de América Latina en el marco de la Cumbre de Líderes de Pacto Global a nivel mundial. En este panel hemos querido tratar justamente los aprendizajes de la pandemia para una reactivación sostenible en América Latina. No cabe duda que la pandemia ha sido devastadora para todo el mundo y para América Latina ha tenido un gran impacto. Hoy día tenemos más de 961 millones de fallecidos y más de 30 millones de personas que han sido contagiadas con el virus. Ha tenido un impacto enorme en el empleo. Hemos visto cómo algunas empresas han debido cerrar, cómo las pymes han dejado de existir, cómo han debido de producirse desvinculaciones de distintas empresas y 26 millones de personas en nuestra región han perdido su empleo, su fuente de ingresos. Eso ha generado distintas soluciones desde los gobiernos, distintas soluciones para apoyar a las personas menos favorecidas y más vulnerables. Y en esto la empresa ha tomado un rol muy importante. Es por eso que hoy día hemos querido invitar empresas representantes de nuestra región desde distintos rubros. Hemos querido invitar a empresas de México, Colombia, Argentina y Perú para conversar acá. ¿Cómo han sido esos aprendizajes? ¿Cuáles han sido los grandes desafíos? ¿Qué medidas han implementado? Y que esto sirva de ejemplo y sirva de aprendizaje, de intercambio entre las distintas empresas del mundo. Hemos tenido y hemos visibilizado cómo ha aumentado la pobreza también en nuestra región, ha afectado a más de 16 millones de personas, cómo también ha afectado la educación, cómo los niños han debido dejar de asistir a los colegios y cómo aquellos que no han tenido conexión a internet se han visto más desfavorecidos por no poder seguir las clases y cómo los padres y apoderados han debido funcionar paralelamente con sus empleos desde sus hogares y también supervisando a los niños en su aprendizaje, lo que ha sido muy complejo. Especialmente para las mujeres, tradicionalmente, y en especial en América Latina, por una cultura en que no ha ayudado justamente a la corresponsabilidad, se han visto doblemente recargadas. 13 millones de mujeres han perdido el empleo y se han visto seriamente afectadas. Y es por eso también que tenemos muchos casos de salud mental que nos afecta también en nuestra región y en el mundo entero por sobrellevar el estrés, la incertidumbre y este trabajo excesivo de llevar varios roles al mismo tiempo. Quiero saludar muy especialmente hoy día entonces a quien nos acompaña. Nos acompaña Adriana Prieto Gaspar de Alba, directora de Sostenibilidad de Aeroméxico. Ella es internacionalista por la Ibero, con maestría en Administración y Emprendimiento Social, con especialidad en Ética y Sociedad por la Universidad ORT. Cuenta con un diplomado en Economía Circular por la Universidad del Medio Ambiente y ha participado en programas de voluntariado desde hace más de 10 años en México y en Kenia. Actualmente es gerente de Desarrollo Sostenible en Aeroméxico desde el 2016. Bienvenida, Adriana, y gracias por acompañarnos hoy. Verónica Zampa, gerenta de Comunicaciones y Sustentabilidad en el Grupo Logístico Adriani. Licenciada en Comunicación Social por la UNR, con especializaciones en Gestión de las Comunicaciones y Responsabilidad Social. Posee más de 20 años de trayectoria desarrollada en compañías de oil y gas y servicios en funciones vinculadas al diseño, implementación y gestión de estrategias de comunicaciones corporativas, comunicaciones internas y sustentabilidad. Previamente a su posición actual, desempeñó distintas funciones en el área de comunicaciones de Petrobras. Bienvenida, Verónica, y gracias por acompañarnos hoy día. Antonio Errázuriz Ruiz Tagle, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de Chile. Es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha desarrollado su trabajo en el ámbito de la ingeniería de la construcción. Su trayectoria gremial la ha desarrollado en varios ámbitos de la Cámara Chilena de la Construcción. En 2010 presidió el Comité de Contratistas, convirtiéndose luego en director de la entidad,
vicepresidente y presidente nacional desde agosto de 2020 a la fecha. Fue además presidente de la Comisión Asesora en Seguridad Laboral y director de la Mutual de Seguridad. Estas funciones le han permitido implementar el sello de la seguridad laboral en su gestión gremial, encabezando campañas destinadas a disminuir la siniestralidad en centros de trabajo, obras y faenas. Ana María Ferguson, bienvenido Antonio. Ana María Ferguson, vicepresidente de Articulación Público-Privada, Cámara de Comercio Bogotá de Colombia. Ella es abogada de la Universidad de los Andes, con maestría en Derecho en la misma institución y especialización en Derecho Constitucional en la Universidad de Rosario. Ana María se desempeña como vicepresidente de Articulación Público-Privada de la Cámara de Comercio de Bogotá, gerente de la seccional Bogotá-Cundinamarca-Bocayá de la ANDI, directora de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, directora del Comité de Productores de Acero de la ANDI, y cuenta con más de 15 años de trabajo en el sector público, con énfasis en temas de derechos humanos y coordinación interinstitucional, y 7 años en el sector privado en temas de competitividad, desarrollo económico, sostenibilidad y equidad de género. Entonces vamos a iniciar una conversación para compartir experiencias y quisiera preguntarle en primer lugar a Adriana Prieto Gaspar de Alba, directora de Sostenibilidad de Aeroméxico, representando aquí a México, una de nuestras redes que conforma Pacto Global en América Latina. Adriana, sabemos de cómo ha impactado la pandemia a la aeronavegación y al turismo. Se han paralizado los viajes aéreos, todos lo hemos sufrido esto. ¿Cómo ha afectado esta situación a Aeroméxico? ¿Cómo nos puedes comentar esta situación? Muchísimas gracias, Margarita, y un saludo a todos por allá. La verdad es que creo que en la historia de la aviación nunca se había vivido una crisis de este tamaño a nivel nacional e internacional, y nada más quisiera compartirles algunas cifras para dimensionar el tamaño de esta crisis. El tráfico de pasajeros a nivel mundial se redujo a niveles de 1999, ¿no? 40 aerolíneas no sobrevivieron esta crisis, y en México el PIB turístico nacional bajó alrededor de un 30% comparado con el año pasado y casi un 4% si lo comparamos con el PIB nacional, ¿no? Del año pasado. En Aeroméxico, en el 2019, tuvimos alrededor de 20 millones de pasajeros y el año pasado llegamos a 9.4, tuvimos un descenso de menos 54%. Entonces, creo que estas estadísticas dicen mucho el tamaño de la crisis que vivimos y que seguimos viviendo, ¿no? Yo veo la luz al final del túnel, pero creo que el tema del turismo, el tema de movilización de pasajeros y de personas nos pegó a todo mundo, a aerolíneas grandes y chicas. Aeroméxico nos pegó, pero creo que ahí es la importancia de tener una buena estrategia de sostenibilidad, porque hablar de sostenibilidad es hablar de resiliencia. Entonces, nunca sabes cuándo va a venir un virus, nunca sabes cuándo va a venir un huracán, nunca sabes cuándo va a venir un terremoto, y hay que estar listos para estas contingencias que no avisan. Entonces, creo que lo que quiero rescatar en la respuesta es que sí, las cifras son abrumadoras, pero creo que teniendo una buena estrategia de sostenibilidad, un buen análisis de riesgos, es suficiente para hacer esta reflexión y cambiar el rumbo lo más rápido posible. Es triste escuchar que 40 aerolíneas no la libraron, pero bueno, creo que es chamba de todos y es responsabilidad dentro de las organizaciones de cómo darle la vuelta y sobre todo poniendo a las personas, a los colaboradores, a los clientes primero, para que, pues sí, tendrás que hacer ciertos ajustes, pero como con una perspectiva de sostenibilidad, poniendo lo ambiental, lo social y lo económico por delante, que sea una nueva era. Así es, Adriana. Vamos a seguir conversando de esa situación. Muchas gracias. Verónica, representando a una empresa de logística en Argentina, como industria, ¿qué papel les cupo en plena pandemia?
Margarita, respondiendo a tu pregunta, tuvimos varios roles durante la pandemia. De hecho, solemos decir que el 2020 marcó un antes y un después para la industria, para la logística en nuestro país. Inicialmente, la logística se hizo visible para la vida de las personas, para su vida cotidiana. Esto antes no ocurría, o era algo que ocurría de una manera más oculta, y se hizo visible en el día a día. Nosotros como grupo logístico que brindamos servicios de gestión de almacenes y de distribución de paquetes y productos de muchos segmentos, como el farmacéutico, el financiero, telecomunicaciones, cosmética, energía, máquinas y herramientas, retail, alimentos. Desde el momento 1 de la pandemia cumplimos el rol de ser un servicio esencial para abastecer al país. Esencial también en el segmento salud. Nosotros distribuimos unos 400 millones de medicamentos por año en Argentina en todos sus rangos de temperatura, esto es el 60% del mercado, y todo esto nos llevó a un rol de esencial en el momento 1 de iniciado el aislamiento, donde debimos rápidamente adecuar operaciones para que podamos seguir trabajando en las plantas, en las sucursales, en las calles, en las rutas, y que todas las personas puedan quedarse en su casa. Esto se dio en tiempo récord, con mucha incertidumbre. Debimos desarrollar nuevos protocolos, nuevos procedimientos, adecuar procedimientos, trabajar mucho con las personas para informar y sensibilizar respecto a los cuidados propios de las familias, de los consumidores, los clientes, todas las personas con las que nos relacionamos. En esto estábamos, en este rol esencial, cuando allá por mayo del 2020 en Argentina se da una explosión del consumo electrónico. Solemos decir que en 2 meses creció lo que esperábamos que crezca en 3 años, y estos nuevos hábitos de consumo y las diferentes realidades de las industrias también hicieron que la logística se convierta, que asuma otro rol de aliada estratégica para miles de pymes, de emprendedores, de industrias, de grandes dadores de carga, que encontraron en la logística un aliado para poder seguir operando durante la pandemia. Hay un tercer rol que asumimos durante la pandemia, un rol importante, y teniendo en cuenta tu introducción, anclo mucho con eso, como articulador de muchas campañas solidarias para ayudar a comunidades más desfavorecidas o más vulnerables ante esta emergencia. Y finalmente otro rol que enfrentamos en Andreani como empresa logística fue y es el de llevar a cabo el operativo logístico de vacunas COVID-19 en la Argentina, que es una tarea que representa un enorme desafío para la cadena de suministro a nivel global y que nos orgullece liderar en la Argentina. Sintetizo 4 grandes roles: mucha visibilidad y esencialidad en la vida de las personas, asegurar el abastecimiento del país, que la gente pueda quedarse en su casa, un rol indispensable para muchas pymes, industrias, emprendedores que pudieran seguir operando durante la pandemia, un aliado en campañas solidarias y un rol protagónico y trascendente, ¿no?, en la logística de vacunas COVID-19. Gracias, Verónica. Creo que es muy importante el rol que ustedes asumieron y vamos a seguir conversando de eso. Antonio Errázuriz, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de Chile, ¿cuáles fueron los mayores problemas que debieron resolver en un área tan compleja como el área de la construcción en periodo de pandemia? En un área que estaba realizando obras que comprende muchos puestos de trabajo y mucho trabajo en terreno. ¿Cómo pudieron compatibilizar todo eso y cómo pudieron coordinar esa continuidad? Gracias, Margarita. Bueno, lo primero que debo decirles es que la actividad de la construcción es eminentemente presencial, de manera que con los confinamientos que nosotros tuvimos fue imposible desarrollar así todo a través del teletrabajo. Solo alguna pequeña cantidad de los trabajadores podían hacerlo por teletrabajo. Por otra parte, la actividad de la construcción aquí en el país, la construcción privada, construcción de edificios, nunca fue considerada una actividad esencial. De manera que hubo ahí una diferenciación con aquellos proyectos que se desarrollaban, para el gobierno, como hospitales, como carreteras, porque esos nunca se detuvieron. Y es importante decir que la construcción en nuestro país da cuenta del orden de 810.000 trabajadores. Ese es el ámbito de la construcción en nuestro país.
Y en el pic de la pandemia, nosotros estuvimos con 1000 proyectos paralizados, 1000 proyectos habitacionales, lo cual tuvimos del orden de una pérdida de puestos de trabajo, del orden de 450.000 puestos de trabajo. Entonces, esa fue una realidad muy dura, que tuvimos que convivir con ello durante aproximadamente 4 a 5 meses. Aparte, hago un paréntesis aquí, nosotros como Cámara, nuestra misión como gremio es mejorar la calidad de vida de los chilenos, y los programas y nuestro, tenemos un hondo sentido social, de manera que en esta oportunidad nosotros debimos de acudir en ayuda a los trabajadores cesantes a través de un programa especial, donde estuvimos apoyando durante todo ese periodo a todos nuestros trabajadores. Llegamos con ayuda directa del orden de 180.000 trabajadores. Entonces, la herramienta que nosotros desarrollamos para enfrentar esta dura realidad fue la creación de un protocolo sanitario. Hicimos un trabajo público-privado con los distintos ministerios, Ministerio de Economía, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud, donde nosotros creamos este protocolo sanitario y que nos permitía, a través de una serie de regulaciones, poder trabajar en un compromiso que firmaron las empresas para poder desarrollar el trabajo presencial en aquellas obras que estaban paralizadas. Y eso fue el 20 de octubre del año 2020, que el Ministerio de Economía nos autorizó a poder trabajar, no obstante estar en zonas de cuarentena, y pudimos enfrentar este gran desafío a través de este protocolo, como decía, que contiene una serie de regulaciones relacionadas con el cuidado de los trabajadores, con todas las precauciones que debíamos de tener para operar, relacionados con toma de temperatura, también con digamos, algunos programas de lavado de manos, las casas de cambio, los comedores, los trabajadores, una serie de requisitos para poder autorizar a operar, y fue a partir de eso que nosotros logramos la suscripción del orden de 4.000 y tantas empresas, que nos permitió recuperar del orden de 300.000 puestos de trabajo. Aún nos queda un trabajo por hacer, pero hemos estado operando desde octubre, como le decía, del año pasado. Sin duda que ha sido fundamental el trabajo que ustedes han realizado para poder perder lo menos posible esos puestos de trabajo, dar la mayor continuidad posible a los proyectos. Ha sido una gran gestión en ese sentido. Muchas gracias, Antonio. Ahora quisiera preguntarle a Ana María Ferguson, vicepresidenta de Articulación Público-Privada de la Cámara de Comercio de Bogotá, de Colombia. La Cámara de Comercio de Bogotá de Colombia es muy activa, tiene una gran cantidad de socios. ¿Y cómo has visto, Ana María, cómo ha sido el comportamiento empresarial de todos los socios en lo corrido del año, y cómo se ha visto afectado por la pandemia? Muchas gracias, Rita, por la invitación, y pues un especial saludo también a mis compañeros del PAN. Pues contarles que para la Cámara de Comercio de Bogotá ha sido un reto toda la situación obviamente, de la pandemia, como para todos. Nosotros venimos acompañando a las empresas de la región. Nosotros representamos a la ciudad de Bogotá y a 59 municipios. Y antes de contar los efectos económicos concretos, es importante que todos sepan que la composición empresarial de nuestro territorio está basada en un 99% de micro, pequeñas y medianas empresas, y un 1% son empresas grandes. Entonces, los impactos que les voy a mencionar
pues son impactos de estas pequeñas, medianas y microempresas que han sufrido todos estos graves impactos que se han generado. Lo primero que podemos observar, obviamente, fue un decrecimiento en el ritmo de empresas activas en nuestra región, que si bien ya este año recuperamos más o menos un 7% de las empresas, un 7% más de empresas activas este año frente al 2020, todavía seguimos teniendo un rezago frente al 2019 de más o menos un menos 6%. Entonces, para lograr llegar a los niveles del 2019, a los niveles de prepandemia, pues todavía tenemos un camino que recorrer. Hoy tenemos 351.000 empresas activas en nuestra región y queremos volver a llegar a esas 373.000 que teníamos previamente. Otro punto central del impacto económico que hemos evidenciado tiene que ver también con las nuevas empresas que se crean. Cada año en Colombia hay unos procedimientos para crear empresas y vimos también una reducción importante del número de empresas creadas frente a lo que teníamos en el año 2019, que es el año finalmente por el cual nos debemos comparar. Ahora bien, ¿qué ha pasado, por ejemplo, en términos de PIB? Nosotros el año pasado, en el año 2020, Bogotá en concreto cerró con un menos 6.6% de crecimiento del PIB. El país fue un menos 6.8% y nosotros siempre hablamos de que lo que le pasa a Bogotá le pasa a Colombia, es decir, nosotros somos el centro empresarial del país y desafortunadamente cuando nos va mal, pues al país también le va mal, así como cuando nos va bien podemos tener un impacto positivo. Y hay un aspecto muy importante que sacó recientemente nuestro estudio, nuestro ente nacional de análisis de estadísticas, y es la situación de pobreza derivada de la pandemia. Precisamente las cifras nos demuestran cómo pasamos de 17,5 millones de personas pobres en el país a 21 millones de personas. Estos 3 millones de personas más o menos la tercera parte de ellas desafortunadamente son de la ciudad de Bogotá. Entonces, no solamente tenemos un reto en términos de la dinámica empresarial, sino también de la pobreza, y algo que también ha impactado pues de manera desafortunadamente muy negativa es el mercado laboral. Vemos cómo el nivel de desempleo aumentó en nuestra región. Para Bogotá la tasa de desempleo de enero a marzo de este año fue de un 20%, pero cuando hacemos el análisis de los jóvenes y las mujeres, vemos que hay un impacto mayor, las mujeres casi llegando a un 23% y los jóvenes en un 29%. Y obviamente cuando hacemos los análisis del número de personas ocupadas y el número de personas desempleadas, pues vemos que las cifras no nos dejan mucho por trabajar aún en materia de recuperación empresarial. Lo que sí es cierto con este análisis que venimos haciendo es que en los momentos en que hemos evaluado unas mejorías en toda la producción y en los diferentes indicadores económicos, es que son las empresas las mismas que trabajando y generando actividad todos los días las que permiten que la economía vuelva a los niveles que eventualmente tendríamos prepandemia. Ahora continuaremos la conversación nuevamente con Adriana, y volviendo a lo que nos estaba comentando Adriana sobre Aeroméxico. Adriana, también en las líneas aéreas hubo un grave problema de desvinculaciones. En el caso de ustedes como Aeroméxico, ¿qué medidas tomaron para retener a los empleados? Muchas veces se toma mucho tiempo en generar y en cultivar los talentos de los empleados, o fue inevitable que realizaran desvinculaciones. ¿Cómo manejaron esta situación que siempre es compleja y que a veces justamente significa perder ese tiempo, esa inversión en personas que ya estaban habituadas a cumplir ciertas labores específicas dentro de la aerolínea? Sí, pues realmente cuando hay una crisis así, como lo decía, hay que ser resilientes y hay que hacer ciertos ajustes. La verdad es que en Aeroméxico, capital humano, todo el equipo de recursos humanos han hecho un trabajo fenomenal. Sí tuvimos que hacer ajustes porque obviamente la operación bajó, ¿no? Bajó a unas cifras que nos pegaron mucho, pero siempre se buscó
mantener la mayor cantidad de colaboradores. Entonces, hubieron ciertos acuerdos con colaboradores sindicalizados y no sindicalizados, periodos sabáticos voluntarios, jubilaciones anticipadas, y se fue haciendo de manera gradual, reducción de sueldos, pero con acuerdo con los colaboradores para aguantar. O sea, realmente fue como todos colaboramos y ponemos nuestro granito de arena para aguantar mientras que la operación vuelva a crecer, pero sí creo que todas las aerolíneas sufrimos esto. En Aeroméxico se sufrió de compactarnos un poquito para aguantar esta crisis y poco a poco volver a recuperarnos. Muchas gracias, Adriana. Verónica, tú nos comentabas cómo funcionaron ustedes, pero ¿qué lecciones aprendidas durante la pandemia y todo lo que tú comentabas en la forma de trabajar ves tú y visualizas como un cambio a futuro en la forma de trabajar en logística, en Andriani? Bien, Margarita, como comentaba, digamos, y en estos roles que fuimos asumiendo, perdón, la pandemia implicó varios desafíos en varios aspectos para la logística. El inicial, esta cuestión de visibilidad y esencialidad que trajo una mayor expectativa de todas las personas respecto del servicio, y respecto del desempeño de la compañía en general, de su marca, su equipo, sus productos, su estrategia de sustentabilidad, su comportamiento social, el comportamiento de liderazgo, el desafío de asegurar la salud y la seguridad cuando no paramos nunca y tuvimos que adecuar protocolos del momento cero, muchas dificultades para entrar a territorios, a provincias, a diferentes lugares a raíz de las medidas, distintas restricciones, los cambios de hábitos de consumo, también un cambio en la cadena de suministro, ¿no? Esto de necesitar productos, servicios locales y cambiar un poco la forma de pensar la cadena. Todos estos desafíos y roles en términos de aprendizaje, yo creo que más que cambiar la forma de trabajar, nos obligó, nos empujó en plena pandemia a acelerar, ¿no? Acelerar una transformación que ya veníamos llevando a cabo, encarando como compañía, pero definitivamente el 2020 nos hizo acelerar un montón de cosas, acelerar inversiones en temas de tecnología, automatización, calidad de datos, calidad de información para la toma de decisiones, para el cuidado, para satisfacer demandas de clientes, demandas de destinatarios, para gestionar de otra forma mismo los indicadores de sustentabilidad, acelerar también inversiones en temas de infraestructura para generar una logística de mayor cercanía, estar más cerca de los consumidores, de las pymes, los emprendedores, de todas esas industrias que necesitaron la logística para seguir operando. También nos obligó, la logística es muy flexible y muy ágil y muy adaptativa, pero nos obligó a ser aún más ágiles y aún más adaptativos. No pudimos parar nunca y tuvimos que aprender mientras íbamos haciendo. También nos obligó a acelerar muchas metas en materia de sustentabilidad, compromisos que habíamos asumido, especialmente aquellos con foco en el cuidado y la salud de las personas, y vinculados al compromiso comunitario. También debimos revisar nuestra estrategia de sustentabilidad y los temas materiales, porque la pandemia definitivamente nos trae nuevos temas a atender, vinculados con las personas, vinculados con los cambios de hábitos de consumo y cómo esto impacta la logística. Y finalmente toda esta aceleración que nosotros vivimos, esta transformación que creemos que es lo que nos enseñó como compañía la pandemia, está totalmente ligada al planteo de una estrategia de sustentabilidad con mucho sentido de urgencia y con mucho foco en las vulnerabilidades que dejó y aún sigue dejando la pandemia. Gracias, Verónica. Antonio, esta crisis dejó algo claro respecto a la industria de la construcción, así como a muchas otras industrias, y es qué rol le damos a la sostenibilidad. Se ha hablado mucho de si después de la pandemia, cómo nos vamos a reactivar, si las empresas van a seguir tomando la sostenibilidad como un eje importante en su estrategia corporativa. ¿Cómo ves después de la pandemia esta implementación de la sostenibilidad en las empresas de la construcción? Bueno, acá lo que sucedió es que para salir adelante con este protocolo fue necesario que concurrieran muy fuertemente las empresas del rubro y también los trabajadores. El protocolo sanitario, por sí solo, que era una guía de funcionamiento
para evitar contagios y tomar todas las precauciones para ello, fue muy importante, primero, la suscripción de acuerdo de las empresas a cumplir este gremio, que no solo se cumplían con nosotros como Cámara, sino que con las autoridades de gobierno, pero acá también hubo un firme compromiso de los trabajadores. Y en eso yo quisiera destacar que a partir de este compromiso se dio un paso importante hacia la sustentabilidad de nuestra actividad. ¿Por qué? Porque, reitero, lo primero que las empresas lo suscribieron y se comprometieron. Fueron ellos, quizás seguidos por una situación al final que era de subsistencia en el tiempo, de lo contrario no podían operar. Pero el segundo punto, y lo más importante, que eso obligó a que nosotros debiéramos mejorar los estándares dentro de la industria. Y estos estándares significó mejores condiciones de trabajo para los trabajadores, todas orientadas a evitar que ellos se contagiaran. De hecho, la tasa de contagio que nosotros, a partir de este protocolo, hemos llegado a tasa de contagio de 1/10 de la tasa de contagio a nivel nacional, al interior de nuestro proyecto. Y eso es muy importante porque eso hubo un rol del autocuidado de los trabajadores, un rol muy importante del autocuidado de los trabajadores. Pero las condiciones, Margarita, que yo decía, que han llegado para quedarse son los estándares. Hoy día las empresas, todo este entorno que se debió realizar para que el trabajador, digamos, se cuidara más, significó, aparte de los temas físicos, para medir temperatura, lavado de manos, comedores, significó un trabajo con los propios trabajadores de inculcar en ellos el significado que tenía el autocuidado. Si yo me cuido a mi familia, y así fue desarrollándose una estrategia muy importante en el desarrollo de la sostenibilidad. Más aún, a nosotros, tal como tú decías al inicio de esta presentación, siempre como Cámara hemos estado enfocados a la seguridad laboral de nuestra gente. Los estándares de seguridad, las tasas de accidentabilidad bajaron sustancialmente durante el año 2020. ¿Por qué? Porque las condiciones de los proyectos estaban, digamos, aparte de tener condiciones físicas mejores, reitero el trabajo que desarrollaron los propios trabajadores. Y eso creo que es fundamental para seguir adelante en este camino que tenemos nosotros, que es de la empresa comprometida y es un sello de las empresas en el desarrollo empresarial sostenible. Así es. Ustedes también reconocen y han implementado un premio, ¿verdad? Un reconocimiento de empresa sostenible dentro de la Cámara, que alberga múltiples empresas y hay muchas que ya están iniciando un camino hacia la sostenibilidad en forma bastante más avanzada y que son de ejemplo también a otras. Así que indudablemente que eso viene en crecimiento. Quisiera preguntarle a Ana María Ferguson, vicepresidente de Articulación Público-Privada de la Cámara de Comercio de Bogotá. Ana María, la Cámara en este periodo, ¿qué ha hecho exactamente para adaptarse y acompañar al empresariado hacia una reactivación sostenible? Sabemos que hemos vivido todos los impactos de la pandemia y que ahora tenemos que trabajar fuertemente en una reactivación sostenible. ¿Cómo lo está haciendo la Cámara de Comercio de Bogotá? Esa es una pregunta muy importante, Margarita, y muchas gracias por hacerla. Nosotros básicamente hemos tenido como foco de nuestra labor la reactivación económica. Y la reactivación económica no es de cualquier sentido, sino con un sentido de urgencia, como lo menciona de manera reiterada nuestro presidente. Nosotros inmediatamente empezó a ocurrir esta situación, hemos tenido dos como centros fundamentales. Uno,
apoyar a la institucionalidad en las decisiones y acciones que se debían tomar de manera rápida. Entonces, por ejemplo, la Cámara fue parte de una serie de un grupo de empresarios que hizo unas donaciones muy importantes para ampliar la capacidad del sistema de salud en Colombia a partir de la compra de todos los requerimientos de las unidades de cuidados intensivos, y nos centramos en empezar a generar una serie de servicios que le dieran la respuesta inmediata al empresario. Uno de estos es, por ejemplo, la línea de atención Juntos, que es una línea de atención donde ya hemos logrado atender a más de 30.000 empresarios que tenían dudas sobre qué acciones hacer, cómo superar sus barreras, cómo superar la situación económica, y analizando cuál era uno de los puntos centrales, pues todos sabemos que el punto central de la pandemia fue la falta de liquidez. Entonces creamos también un programa de acceso al crédito que se llama CREAR, que busca acompañar a las empresas en su proceso de fortalecimiento, pero a la vez brindarles oportunidades crediticias de una forma estructurada y que les permita el acompañamiento y fortalecimiento empresarial para tener la liquidez y la caja que requieren para sostenerse en estos momentos difíciles. Adicionalmente a esto, lanzamos, como todo el reto era la virtualidad, lanzamos 2 plataformas para hacer negocios, una plataforma para hacer negocios B2B, que es la plataforma Negocia, donde ya han participado casi 3.000 empresas, y para todos los pequeños productores de diversos bienes, servicios, productos, lanzamos otra plataforma que se llama Bazar Bog, donde ya tenemos más de 155.000 usuarios. Entonces cualquier persona puede publicar allí sus productos, lo que hace su empresa, y ofrecerla a otros en la región. Adicionalmente, era muy importante en el marco de la pandemia mantener informados a los empresarios. Parte de lo que es difícil en estos momentos es la incertidumbre. No sabemos cuál era la medida de la siguiente semana que se iba a tener que tomar, y pues al inicio de la pandemia sí que ni siquiera conocíamos en qué consistía esta enfermedad. Entonces, y este virus, entonces desarrollamos toda una estrategia de webinars, foros, ferias virtuales para que los empresarios se sintieran muy conectados y supieran qué es lo que estaba pasando. Y adicionalmente a lo anterior, creamos también una página específica que es la página del termómetro de la reactivación económica, que todos pueden acceder a través de www.ccb.org.co/termómetro, donde se encuentra el termómetro de la reactivación empresarial. Entonces cualquier persona, actores nacionales, internacionales, empresas, entidades, pueden allí encontrar 7 indicadores, variables económicas y de salud, para saber cómo va la pandemia, cómo va la recuperación o no de la economía en la región, y con esto pretendemos no solamente reducir la incertidumbre frente a realmente qué es lo que está pasando, sino ser un insumo para la toma de decisiones empresariales y en materia de política pública. Bueno, finalmente quisiera hacer una rueda a los 4 representantes aquí de nuestros países, de México, de Colombia, de Argentina y de Perú, en las distintas empresas que nos han acompañado hoy, que en 2 minutos nos dieran un mensaje al público de qué ha significado la pandemia y qué recomendarían hacia el futuro a otras empresas de su sector o de otros sectores. Adriana. Gracias, Margarita. Pues creo que la pandemia, la principal lección que nos dio es ser resilientes, y qué consejo yo le daría a las demás empresas es tener una buena estrategia de sostenibilidad, porque hablar de sostenibilidad es hablar de tu supervivencia, no importa el reto que tengas enfrente. Entonces, creo que si algo nos vino a dejar la pandemia es meterle el acelerador a nuestras estrategias de sostenibilidad, que tenga el mismo peso que la estrategia de negocio, que no recaiga en solo en un área de la empresa, sino que se haya un mindset a nivel alta dirección, y apegarnos. Creo que justo la Agenda 2030 de Naciones Unidas, los 10 principios, creo que es un gran camino para quien no sepa por dónde empezar. Pues es momento de sentarse y sacar el papel y trazar y hacer un estudio de materialidad y análisis de riesgos, porque no sabemos cuándo va a volver a pasar. Ya libramos esta, pero creo que es un recordatorio que vamos un poquito tarde para tomarnos más en serio a la sostenibilidad como estrategia de negocio dentro de las organizaciones.
Exactamente, Adriana. Verónica, ¿cómo podrías decir en breves palabras y transmitir un mensaje de tu experiencia? Bien, coincido con Adriana, creo que la resiliencia fue gran aprendizaje. Antes yo hablaba de esto de fuerte sentido de urgencia y foco en las vulnerabilidades. Creo que la pandemia nos dejó la necesidad de apurarnos, de acelerar estas cosas que antes veíamos como un gran mapa mundial de posibles impactos. Ya está, ya vino. Creo que vamos a seguir viviendo tiempos turbulentos, con cambios que nos obligan realmente a, como decía Adriana, tener una muy buena estrategia de sustentabilidad, flexible para adaptarla. Nosotros estamos revisándola, porque la pandemia nos cambió muchos aspectos materiales, y fundamentalmente que esté en la toma de decisiones, que esté dentro del board que decide todos estos temas, los temas sociales, los temas ambientales, los temas vinculados con las comunidades, los temas de innovación sustentable y estratégica, que creo que nos van a permitir asegurar que en estos escenarios tan turbulentos tengamos una espalda mucho mejor para hacer frente y aportar, ¿no?, a los desafíos que tiene el mundo. Gracias, Verónica. Antonio, en el momento que estamos viviendo en Chile y especialmente frente a una nueva constitución, con crisis económica, con crisis social, ¿cómo ves el rol como presidente de la Cámara para impulsar la sostenibilidad, para terminar de sensibilizar a todas las empresas que pertenecen en todas estas medidas que ustedes han estado tomando? Sí, yo coincido con lo que han dicho Adriana y Verónica. Quisiera complementar de alguna manera con algo que nosotros estamos haciendo acá. Efectivamente, creo que la pandemia ha dejado en el mundo, digamos, nadie puede olvidarse del sufrimiento que ha habido en torno a esta pandemia, pero también es una oportunidad a mirarnos hacia adentro, cómo estamos haciendo las cosas. Y creo que tal como expliqué hace poco, nosotros hemos dado un paso importante en acercarnos a nuestra gente. Ya veníamos a partir de una iniciativa que hicimos el año 2019, que lo simbolizamos en un piso azul, ¿eh?, en la Cámara, y el gran jornada que tuvimos el 5 de noviembre del año 2019, eso fue, ya lo teníamos preparado antes del estallido social, fue coincidente, digamos que días después del estallido, un mes después, el piso azul donde era sentémonos a conversar. Yo creo que hoy día hay una necesidad urgente, digamos, del conversar. Quizás la forma hoy día de relacionarnos a través de las redes sociales se ha hecho muy extrema, muy violenta, y no, hemos perdido esa capacidad. Y creo que es el gran desafío que hoy día tenemos los empresarios, ¿no?, es a través de nuestra actividad acercarnos a nuestros puestos de trabajo y avanzar en la sostenibilidad que es tan necesario. Debemos olvidarnos que en todas las actividades, si bien uno de los pilares de la sostenibilidad son los resultados económicos, hay 6 pilares más que no son los resultados económicos y que están relacionados con el desarrollo de las personas, con el desarrollo del medio ambiente, con el relacionamiento con la comunidad, con la cadena de pago, en fin. Entonces, yo creo que este es un minuto de reflexión, pero tenemos que actuar. Y nosotros como Cámara Chilena de la Construcción hemos, de un tiempo a la fecha, hemos decidido que nosotros queremos ser reconocidos como constructores de puentes en las distintas posiciones que hay en el país y contribuir en el desarrollo del país, pero a través de las personas. Gracias, Antonio. Ana María, finalmente, representando a la Cámara de Comercio de Bogotá. Ana María, ¿cómo ven ustedes esta vinculación de la sostenibilidad que implementa la Cámara con toda su cadena de valor de las empresas socias, de este valor compartido en tiempos de crisis?
Bueno, muchas gracias. Yo creo que el mensaje va en diversas vías. Lo primero es que lo más poderoso en el trabajo que nosotros hacemos en el día a día es el trabajo en alianza del sector público-privado. Nosotros como sector público, como sector privado, no podemos trabajar de manera independiente y esta pandemia nos demuestra que la única forma de tener países prósperos es cuando nos alineamos en torno a los mismos objetivos y logramos tener alianzas que permitan impactar de manera positiva a las empresas, a la población y a nuestro entorno. Segundo, nosotros vemos también esta situación como una oportunidad en donde realmente el aparato productivo se tiene que transformar y creemos que se tiene que transformar en dos vías. Varios de los cambios empresariales que se tienen que hacer, pues indudablemente tienen que tener como ente y como línea rectora los objetivos de desarrollo sostenible. Si bien hoy no quedó tal vez en un segundo plano las grandes discusiones que estábamos teniendo frente al cambio climático, es uno de los temas, por ejemplo, que debemos poner nuevamente en la agenda, y esto solamente se logra desde esta mirada integral que nos permite tener los ODS. Y adicionalmente a lo anterior y en el mismo marco, también creemos que eso es una oportunidad para que de manera conjunta fortalezcamos todas las estrategias de valor compartido en el sector empresarial. Cualquier modelo de negocio tiene que ser consciente de los impactos a las comunidades y a la sociedad de lo que realiza, y cualquier valor agregado que se pueda hacer en las acciones en el día a día, pues seguramente va a mitigar luego efectos de situaciones que probablemente podamos tener similares en el futuro. Entonces, nosotros lo que queremos con esto, y es como lo hemos venido haciendo, es una oportunidad para imprimir en el sector empresarial y en el sector público que nos acompaña al crecimiento de las empresas, de lo que hemos denominado el nuevo ADN empresarial, un nuevo ADN que incluye la sostenibilidad del valor compartido, la equidad, la diversidad y la inclusión, la transparencia, la cultura, la legalidad, como ejes centrales de todas las operaciones. Y si eso logramos que se convierta igual de importante a como lo es tener una contaduría, una estrategia de marketing, vamos a lograr tener empresas más conscientes, más responsables del entorno, y también de esta forma pues lograr tener unos mayores impactos de los que hoy sin duda pues todo el sector empresarial aporta a la sociedad. Y finalmente también, para terminar, pues esta pandemia nos demuestra que el sector empresarial pues realmente es el motor de la transformación social y económica, y cómo debemos cuidarlo, porque con la afectación que hemos tenido y lo que mencioné al inicio de mi intervención, ya vemos cómo ante el impacto negativo que tuvo nuestro sector, pues están generando unas situaciones muy penosas para mucha parte de la población. Bueno, finalizando este panel, yo quiero agradecer muy especialmente a quienes nos han acompañado hoy día, representando a México, Colombia, Argentina y Chile, y representando también rubros muy distintos, rubros que se han visto afectados fuertemente por la pandemia y desde distintos ángulos. Hoy día, tanto desde la aeronavegación, como desde la logística, como desde la construcción, como de la actividad gremial, del comercio, nos han mostrado cómo ha impactado la pandemia, cómo han reaccionado las organizaciones, cómo han aprendido las lecciones y cómo hoy día nos dejan un mensaje de aprendizaje, de esperanza también. Todos estamos esperanzados en que este duro aprendizaje que hemos tenido en estos tiempos nos lleve a realmente centrar nuestra acción en la sostenibilidad, en ese equilibrio entre lo económico, lo social y lo medioambiental para una mejor sociedad. Son tiempos muy difíciles, pero estamos convencidos que cada uno de nosotros, y especialmente todos quienes estamos unidos a Pacto Global, tenemos un rol fundamental en esta articulación también con otros sectores, en este diálogo abierto que mencionaba Antonio, para poder escuchar a todos y para poder, con esos aportes, con esa creatividad, con la innovación que tanto requerimos, construir una mejor sociedad para el mundo. Muchísimas gracias.